Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Pues ya saben ustedes, como todos los viernes, estamos aquí en Tertulia Nocturna. Ustedes saben que ahora de 7 a 8 de la noche, bueno, pues estamos haciendo comentarios. Ustedes pueden ver sobre la mesa todos los periódicos que se han publicado en esta última semana. Y bueno, pues es noticias nacionales e internacionales, y la política nacional para nosotros es muy importante. Y como siempre, mi amigo y compañero co-conductor Héctor Peña. Héctor. Buenas noches, Carlitos. Buenas noches, amigos. Que siempre nos apoya en los comentarios acerca de lo que sucede en el mundo. Héctor, yo me atrevería a decir qué novedades tenemos en este momento. Pues mira, hay cosas que podrían llamarse, no sé si coincidas conmigo, cortinas de humo. Una de las que yo quisiera mencionar claramente es que el presidente de la República al 15 para las 7, Carlitos, como se diría, al cuarto para la hora, quiere cambiar el nombre de nuestro país, Carlitos. Estados Unidos mexicanos evidentemente nos está ubicando en conceptos muy particulares ya desde la etapa del presidente Carlos Salinas de Gortari. Se trató de hacer exactamente lo mismo porque había una repetición. Estados Unidos de América, que es nuestro vecino del norte, y evidentemente pues es Estados Unidos mexicanos. Lo que pasa es que debemos entender la historia, Héctor. Sí, por porque supuesto. Evidentemente llamar Estados Unidos, que fueron las 13 colonias y que se fueron integrando después del 47 para ubicarle la denominación de connacionalidad, así se llama, la parte de los Estados Unidos de América. Habíamos acostumbrado a decir Estados Unidos de Norteamérica, pero después nos hicieron observaciones a través de esta repetición de UUEE, que son parte de las siglas de identificación de los Estados Unidos. Pero aquí lo delicado, Carlos, y claro que tienes toda la razón, se ha comentado la serie de reformas y propuestas que ha habido para cambiarle el nombre, ya sea por República Mexicana, por Estados Unidos mexicanos, y una serie de cambios que ha habido. Pero esto, claro que a mí lo que me llama la atención no es tanto el cambio de nombre, sino quién lo propone y cuándo. Lo propone al último. Entonces, ¿cómo se le va a recordar a este presidente entregando resultados? Pues se les va a recordar, el que cambió el nombre del país, pero, no me acuerdo de él. No, el de los muertos, sí. Es decir, de alguna manera ya no hay posibilidad de dejar una buena imagen, de haber trascendido a través de obras en esta administración del Estado mexicano bajo la tutela del presidente Felipe Calderón, sino estamos hablando de que lo quiere hacer en los últimos 15 minutos saliendo. Carlos, ¿qué opinas de eso? No, a mí me parece que es verdaderamente una estructura del señor Calderón, de las improvisaciones de entrada, las improvisaciones a mitad y la secuencia de su gobierno espurio, de su gobierno en donde tomó 2 veces posesión presidencial, siempre entró por la puerta de atrás, siempre mintió en muchas cosas. Es el presidente de los 62,000 muertos, que en Estados Unidos y en parte de Europa dicen hubo más muertos en México que en la guerra de Vietnam. ¿Sí? A mí me parece que es una salida. El señor está en si me permiten ustedes, amigos, hablar de un personaje que es muy desagradable para este país, y no porque esté saliendo, porque siempre tomó actitudes, se hicieron comentarios muy fuertes acerca de la personalidad de este hombre. Están las revistas y los periódicos políticos que lo determinan. En las editoriales periodísticas de todos los periódicos publicados en México siempre vienen anexos y vienen editoriales por periodistas muy centrados, muy abiertos. Recuerda que le tocó de una manera muy particular el hecho de que quisieran despedir a Carmen Aristegui. Sí, por supuesto. Porque habló de la clínica donde debía haberse sido tratado, donde se trató el señor Calderón. Oye, Carlos, perdón que la interrupción, que ya que estás hablando de eso, no de eso en sí, sino, oye, Carlos, el balance entonces que tú bien dices de una serie de cosas que sucedieron durante su administración, dos secretarios de gobierno muertos, entre comillas, y así lo ponen los diarios, lo han puesto últimamente, y un secretario y otro ministro, ¿verdad?, que muere justamente de enfermedad. O sea, 3 grandes personalidades, 2 de ellos secretarios de gobierno, recordemos, y
hay una cosa que nadie ha dicho y que yo no he oído tanto, que es no nada más los muertos por esta guerra del crimen organizado, sino los muertos de hambre, Carlos. Bueno, en serio, Carlos, perdón que me ría, amigos, es el sexenio donde más pobreza ha habido en este país. Bueno, si pudiéramos dar la respuesta a este contexto, Héctor, me atrevería a decir que son indicaciones del Fondo Monetario Internacional, por supuesto, y la banca internacional. Recuerda que aquí en el programa comentamos la depredación por hambruna que tú mencionaste, sí, en el norte, sí, en la República Mexicana, que vuelves a tocar el tema. Yo me atrevería a decir que la poca importancia que le dio este señor cuando se le pidieron 10,000 millones para atacar la sequía del norte de México, sí, donde murieron 30,000 reses, sí, que verdaderamente este hombre tendrá que ser juzgado, y espero que sea llevado verdaderamente a una corte por la Comisión Internacional de Derechos Humanos, por todo lo que hizo en México, por una necedad de que mucha gente murió, más de 20,000 muertos, que fueron muertos accidentalmente porque se atravesaron en las balaceras. Y la indigencia pero además de eso, lo que tú dices, la indigencia, la pobreza, que además no hubo, se le dio la misma facilidad que le dio el señor Vicente Fox a los empresarios, y donde la pobreza creció de una manera muy particular, porque además Vicente Fox y Calderón obedecieron al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Y otra cosa, Carlos, a ver si coincides conmigo, ya que estamos abriendo un abanico de posible síntesis administrativa en estos 6 años que hemos vivido. Carlos, antes se nos decía que los alimentos subían. Esto es muy delicado para mí, Carlos, muy delicado. Espero que nos des un comentario. Muy delicado. Las cosas antes que subían de precio, Carlos, se nos anunciaba en todos los medios. Tú sabes que en estos 6 años, Carlos, los alimentos han subido hasta en un 80%, y ningún noticiero lo ha dicho, solo dan una cifra anual de 3 puntos de inflación. No es cierto, Carlos. Bueno, está carísima la vida en esta ciudad ya. Bueno, lo que pasa es que son, si me permites decirlo, y amigos, de esta forma, Calderón obedeció siempre al Fondo Monetario Internacional igual que Fox, porque precisamente era encarecer y beneficiar a los grandes empresarios, porque no hay una conciencia social de equilibrio en lo que tú estás diciendo. Precisamente por eso, recordemos la última etapa, inmediatamente después de la campaña para la elección del nuevo presidente, se habló de la fiebre aviar, en donde el huevo que costaba 18 pesos el kilo, subió a 70. Sí. Porque ahí vemos precisamente la ubicación para crear un descontrol. Y no solamente eso de lo que tú estás diciendo, todo lo que ha acontecido en los últimos meses, que es parte de ello, vemos como el Fondo Monetario Internacional, y me voy a atrever a decir algo, Héctor, porque es necesario que nuestro público lo sepa y se entere el mundo entero, porque nos ven en 52 países. A mí me parece que la llegada de Enrique Peña Nieto es una propuesta que hizo desde hace 3 años el Fondo Monetario Internacional, porque era necesario que llegara una gente que va a reajustar, y lo vemos diariamente en los periódicos: reforma laboral, reformas estructurales, reforma en la economía, reforma en la política, y todas estas... En la gobernabilidad del país. En estas 17 estructuras de las reformas estructurales son indicaciones del Fondo Monetario Internacional, porque lo que se está aplicando en México, que se empezó a aplicar desde Vicente Fox, son las reformas estructurales que ha pedido el Fondo Monetario Internacional. De antemano lo digo, México no lo necesita de ninguna manera, porque somos un país riquísimo en formas de economía, somos recursos renovables y no renovables, somos un país riquísimo. Los convenios a través de las cartas de intención en agricultura y ganadería nos han perjudicado de una manera muy importante a través de las indicaciones de los Estados Unidos en Wall Street. Y eso es lo que estamos viviendo. Y en estos momentos, ¿por qué me atrevo a decir esto de Enrique Peña Nieto? Porque resulta de que aquí las informaciones que estamos viendo a través de lo que sucede, aquí lo vemos, en las reformas estructurales, cuando Andrés Manuel propuso que se hiciera el tren rápido de México, sí, me acuerdo. Todo mundo se negó y todo mundo se burló de ello. Voy a mencionar algo. Dice:
Universal, 14 de noviembre de 2012. Alistan tren rápido México-Querétaro. Secretaría de Comunicación pide 45 millones de pesos para el proyecto de preinversión. Primeros pasos. Dará inicio al proyecto del tren rápido México-Querétaro. La autopista que cubre este tramo fue la tercera con mayor aforo en 2008 y tiene un tránsito diario anual de 47.278 vehículos. ¿Qué pasa? Se habla de reforma energética, cuando la reforma energética la tenemos porque el gobierno del presidente Fox y de Calderón otorgaron los convenios al príncipe Felipe y a España para privatizar todo ello. Sí, así es. Luego tenemos, dice, espera Rajoy más apoyo de Peña Nieto, publicado el 14 de noviembre en el periódico Universal. Aquí está el periódico, amigos, yo no miento. Y todos los periódicos que están aquí sobre la mesa nos dan indicaciones de las propuestas. Tren rápido a Querétaro. Espera Rajoy más apoyo de Peña Nieto. Estamos muy contentos con las primeras decisiones que ha tomado. Y ahí te va. Resulta que el señor Enrique Peña Nieto fue precisamente a Bruselas y fue a la reunión de los 7 y luego fue al G20, sí, donde se entrevistó con 32 empresarios, los más importantes del mundo, para tener convenio cuando iba a empezar a ser candidato presidencial. Así es, así es. Y luego, ya como candidato, fue a los Estados Unidos a hablar con los empresarios para la venta del petróleo. Pero no nada más ahí. Tenemos las publicaciones que se dieron, y tenemos aquí la publicación del 13 de noviembre en los desahucios que se está teniendo en España y que los está enfrentando Rajoy. Sí. Me voy a permitir decir algo. Qué amigos. horrible la situación esta. Bueno, pues ahí te va, Héctor. Yo he estado leyendo permanentemente, y aquí están todos los periódicos, de todo lo que sucede, con todas las reuniones que se han tenido en España, en toda España. Más de 4 millones de gente han tenido paros y están despedidos de sus empleos y acaban de despedir a no sé qué tantos suicidios. Y resulta, Héctor, que supuestamente Petróleos Mexicanos autorizó la compra de barcos hoteles para Petróleos Mexicanos y que les dan prioridad a estos lugares. Pero voy a decir por qué dice, espera Rajoy más apoyo de Peña Nieto. Madrid, el jefe de gobierno español Mariano Rajoy confía en que el próximo gobierno de México otorgue más contratos de empresas de su país, solicitud que ya planteó el presidente electo Enrique Peña Nieto. Señores, esto se hizo hace más de un año. Sí. Cuando ni siquiera Enrique Peña Nieto era el candidato del PRI. A mí me parece que la imposición, fíjate lo que dijo, imposición de Enrique Peña Nieto tiene un factor importante, que el gobierno de Calderón, el Partido Revolucionario Institucional, están de acuerdo para vender traidoramente al país. Y otra, Carlos, déjame meter esto. Y otra, Carlos, además otra. ¿Cómo es posible que se destine tanto dinero para salvar una economía en quiebra como es, entre comillas, la española, y nosotros tengamos 60 millones de pobres? Una. Dos, se impone el PRI en reforma laboral. Fíjate, tú y yo lo habíamos platicado, política. La Cámara de Diputados devolverá al Senado la iniciativa del presidente Felipe Calderón. Esto lo borro. La iniciativa del candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, que se le impuso a Felipe Calderón y él la propusiera. Yo lo dije aquí. Bueno, pero perdón, te voy a interrumpir. Sí. Miren, amigos, el hecho de que el señor Calderón haya mandado a la Cámara de Diputados la reforma estructural y la reforma laboral es apoyar en esta estructura, porque los candidatos elegidos del Partido Revolucionario Institucional tienen una mayoría. Pero este es el problema. Si nosotros analizamos los periódicos de las votaciones, no tenían mayoría, sino que el juego del Instituto Federal Electoral fue eliminando diputados del PRD, fue eliminando y además los fue acomodando para que tuvieran mayoría. No tenían mayoría. Solo aliándose con el PAN podían tenerla. Bueno, pues eso fue parte de la estructura. Sigue adelante. Y entonces, Carlitos, esta reforma laboral que dicen que impone el PRI, ¿por qué la impone el PRI? No la debería. Fíjate, vamos a la lógica, vamos a trenzar la jalá, como dirían los judíos. No se supone que el PAN debería apoyarla por ser su propio presidente
y de su propio partido y jefe de su partido, el que la propuso, no debería ser el PAN el que la impone. ¿Por qué es el PRI? Porque nunca la impuso Felipe Calderón. A mí nadie me ha dicho esto que les voy a decir, no lo vi en ningún periódico, amigos. Estoy cierto de que llegó Enrique Peña Nieto y le dijo: presidente Calderón, tú saca esta reforma, porque si yo la saco al principio de mi administración, que tiene que ser así, es más, antes de mi administración ya debe estar esto, ponla, man. Bueno, ponla tú. Acuérdense, amigos, que aquí No en sé si este tenga programa, razón, ahí tenemos no, sí. Aquí nosotros en los programas anteriores que tuvimos precisamente de Tertulia Nocturna, aquí hablamos cuando la campaña entre Enrique Peña Nieto, la señora Josefina, el señor Cuadri. Así es. Aquí mencionamos que los tres eran voceros del Fondo Monetario Internacional. Postulaban lo mismo. Reforma laboral, reformas estructurales, la política nacional, reforma sanitaria incluso. Todo, son las reformas estructurales. Así es. Entonces los tres marcaban la misma pauta, y cuando vinieron los elementos de presentarse en la televisión, apabullaron, porque había lo que firmó el señor Enrique Peña Nieto, los convenios. El señor Enrique Peña Nieto miente, y voy a decir por qué miente. Un presidente cuando llega no tiene que firmar nada de compromiso. Fue una campaña política, y me da mucha pena que hoy escuché en todas las televisoras, y lo escuché en Milenio, que hicieron una reunión todos los que estuvieron haciendo las estadísticas, y lo primero que dijeron: nos equivocamos, ustedes perdonen. Sí, así es. A mí me pareció verdaderamente sorprendente lo que se dijo en Milenio, y que la verdad es que para mí es vergonzoso que crean que nos van a tomar el pelo con ello. Es vergonzante incluso. Mira, esto que leí, Carlitos, y que estás hablando, lo leí en el diario, en Impacto, ¿no? Y luego el Universal, fíjate las contradicciones, ¿no? En este periódico dice que el PRI es el que lo impone. ¿Qué fecha es? Es de la fecha 9 de noviembre. Impacto. Ahora ve el Universal. El Universal de la fecha 9 también dice: Alianza PRI-PAN aprueban reforma. Hay una terrible contradicción. Por fin, ¿es el PRI y el PAN está en contra? No, porque pero están de acuerdo. Ahora ve esto. En el periódico El Universal también el día anterior dice: ajustan reforma laboral, modifican puntos polémicos. En el PAN se rajaron. Por fin, ¿hay alianza o no? Luego en el periódico Excelsior del jueves 8, un día anterior, dice: aprueban minuta en comisiones. PRI-PAN avalan reforma laboral. Están jugando con nosotros, Carlos. No, pero además esta parte nos está diciendo que hacen ajustes de los artículos 371, 389, que aquí los tenemos, no, aquí están marcados, sí, okay. Donde hablan de los artículos, que es el 371 y el 373. Y de hecho son los eliminados. ¿Por qué? ¿Sabes por qué fueron eliminados? Porque tienen ellos diputados y senadores que son representantes de sindicatos. Sí, por supuesto. Y que en un momento determinado el injerencismo de Calderón y de Peña Nieto es lo siguiente: uno, tenemos que visualizar a los sindicatos y que los obreros de los sindicatos sepan cómo van a ser elegidos sus personajes, sus líderes, y cómo se va a manejar su dinero. Eso se llama injerencia. Por supuesto, eso totalmente. Está prohibido, sí, porque por es autónomo, la Constitución. Claro. Sin embargo, lo que utilizan a los sindicatos para que sean a favor de ellos. Corporativos, ¿no? Son los sindicatos corporativos. Esta es parte de las engañifas de estos partidos. Voy a lo siguiente, y me atrevo a decirlo. El PRI no existe. Hubo hace unas semanas una serie de antes de las elecciones y después de las elecciones, y lo dijo Enrique Peña Nieto: la renovación del PRI, el nuevo PRI. Mienten. Se llama PRI, Partido Revolucionario Institucional. Yo le llamo PREFIN. ¿Por qué? Porque Carlos? las siglas son Partido Revolucionario Entreguista al Fondo Monetario Internacional. PREFIN. Y otra cosa, Carlos, y otra cosa, qué bueno que dijiste esto, y otra cosa, no es cierto que va a haber ninguna renovación del partido. Lo que va a haber es un regreso del grupo Atracomulco
al poder. En esta cleptocracia, recordemos el término que hace mucho manejamos, cleptocracia, no es mío, lo oí de críticos y analistas políticos, llamarle cleptocracia, es decir, el gobierno del robo, Carlos, de la manía por robar. Ahora, Carlos, yo vislumbro, no sé si tú así lo ves también, que lo que está pasando en España, lo que está pasando en Grecia, lo que está pasando en Chile con los estudiantes, lo que está pasando en tantas naciones del mundo, llegará tarde o temprano a México, porque vamos a tener una carencia terrible ya. Si somos 60 millones de pobres, va a haber 80 dentro de poco, si seguimos con esta reforma, tal y como la han seguido en el modelo europeo. Y entonces yo creo que se prepara, y así lo visualizo, si seguimos así, nueva revolución a escala mundial. Bueno, ya la tenemos, porque ve lo que está sucediendo. Tuvieron ayer la reunión con la señora Merkel. Es más, fíjate hasta dónde ha llegado las cosas, que el señor Sarkozy ya está siendo revisado, porque evidentemente lo que leímos hace unos 8 meses, de que Muammar Gaddafi le había dado una determinada cantidad para su campaña, y luego lo negó Sarkozy. Ahorita lo están ya investigando. Lo que pasa es que nadie puede tener el poder eterno. Y en estos momentos François Hollande está poniendo los puntos sobre las IES, y ya se está retractando Bruselas por los problemas que se tienen en España. Y ya hay movimientos en los 17 países de la Comunidad Europea. Yo creo que ahí es donde debemos tener mucho cuidado, Héctor, porque yo estoy de acuerdo contigo en lo que tú decías. Dice Miguel Mancera, regresando a México, que él está de acuerdo con el cambio en la Secretaría de Gobernación. ¿Cuál es ese cambio, Héctor? Tú lo estábamos comentando hace un momento. Pues resulta que la Secretaría de Gobernación se va a convertir en una supersecretaría, porque el Servicio de Seguridad Pública, o sea, la policía, va a estar al mando de Gobernación. ¿Qué va a pasar ahí? ¡Cuidado! Porque esta supersecretaría van a ser, todo mundo lo está diciendo ya, todo mundo, en los noticieros, en la radio, en la televisión y en los periódicos. Cuidado, porque la Secretaría de Gobernación va a utilizar a la policía para reprimir todos los movimientos en contra de Enrique Peña Nieto. Y ya salió. En la toma de posesión, el señor Enrique Peña Nieto no va a dar discurso. Y tenemos los periódicos donde dice que se están reuniendo ya los partidos políticos, entre ellos el PRD, marchas y protestas contra Peña, pero sin sabotaje. Bueno, yo no me atrevería a decir eso, porque ya salió hoy en los noticieros, en Televisa y en Milenio, que el 132 va a rodear la asamblea, en donde la Cámara de Diputados va a ser rodeado, evidentemente. Oye, Carlos, nosotros, bueno, tú recordarás que yo te dije muy claro, antes de que hace más o menos 2 meses en este mismo programa, te dije una cosa que tú coincidiste conmigo. El país se había salido de una centralización verdaderamente. No tenía rumbo, no tenía alguien que aglutinara las fuerzas y las pusiera de acuerdo. No estoy hablando que eso vaya a suceder, pero curiosamente cuando Enrique Peña Nieto es declarado vencedor del debate, has de recordar que todo mundo empezó a jalar riendas, y todo mundo empezó, entre paréntesis, a disciplinarse. Es decir, cada quien hacía, por eso le llaman al gobierno de Fox y a gobiernos Montessori. Todos hacían lo que querían. Entonces nosotros habíamos mencionado aquí, antes de que se supiera esto, que otra vez íbamos a llegar a un centralismo, íbamos a llegar a un totalitarismo. ¿Por qué? Porque necesitaban jalarle las riendas al país, porque en todos lados se veían hoyos y baches, Carlos. Bueno, lo que pasa es que es un reajuste, porque precisamente desde hace más de 3 años, en un convenio con la ultraderecha mexicana y todos los empresarios, se llegó al acuerdo de que tenía que llegar, y desde hace más o menos unos 6 años ya se mencionaba que Enrique Peña Nieto venía a ser el presidente. Y a mí me llamó la atención, porque ayer estuvo la justificación en la reunión de todos los medios, haciendo la justificación de las encuestas que hacían empresas. Pero Carlos, perdón que te interrumpa tantito, Carlos, creo que la profundidad de esto, perdón que insista, era que cuando termina Fox su gobierno, incluso con Zedillo ya se hablaba de eso,
pero cuando Fox termina su gobierno decían que llegue alguien ya a parar el desorden nacional. No decían Peña Nieto, no, alguien. Que alguien llegue. Pero ya ese es el problema, Héctor. a agarrar las riendas, ¿no? Pero ese es el problema. Quien llega como presidente crea una desestabilización, porque en primer lugar, el señor Vicente Fox hizo un rompimiento de lo que era el presidencialismo. Totalmente. O sea, un hombre ignorante, un Totalmente. hombre sin cultura, un hombre sin preparación política, fue y cometió una serie de errores protocolo a nivel internacional. Pasó a cuando México. fue con la reina, Exacto. cuando llegaron a China, cuando dijo... La relación con Cuba. Y con bueno, Centroamérica, come Sudamérica. si te vas. Come si te vas. Lo que dijo, ni los chinos aguantan, y luego... Ni los negros Ni los lo negros. harían. Bueno, primero dijo los negros, porque los mexicanos no van a ser jardineros, ni los negros lo hacen, y vino la reclamación de los Estados Unidos a través de todo un movimiento que se hizo en contra por las tonterías de este hombre. Y luego cuando fueron a China, les permitieron que bajaran a la excavación de los 10,000, y ahí les dijeron, no toquen ninguna pieza, y la señora, que era esposa de este hombre, Martita, andaba toqueteando ahí, y les llamaron la atención. O sea, rompimiento de protocolos por ignorancia, porque además no tenían la capacidad para gobernar. El señor Vicente Fox, un mentiroso. el águila mocha. El águila mocha. O sea, cambiaron toda la estructura de una representatividad de un país. O sea, se perdió la estructura del presidencialismo. Y sobre todo, Carlos, a ver si tú coincides con esto, Carlos, sobre todo lo que Marta Harnecker, esta gran socióloga y estudiosa de los estados en el mundo, viendo la estructura del Estado, la rompieron, fracturaron la estructura del Estado. A eso me refiero, Carlitos, con que necesitaba llegar a alguien a poner otra vez las piezas donde deberían de estar, Carlos. Sí, pero, no estoy hablando de Peña Nieto, pero no estoy... alguien no, tenía sí, que sí, llegar. sí, pero no es el hecho. Si me permites, no voy a entrar en contradicción contigo, porque tienes razón. Lo que pasa es que puede ser el justificante de decir, ahora viene Enrique Peña Nieto, el salvador de México. No es Sí, cierto. ya te entendí. Ya, no es cierto. Claro, no, a eso sí no me refería. Vienen a ajustar, porque entra Enrique Peña Nieto, porque es el movimiento internacional de empresarios, es el movimiento internacional de economía, es el movimiento internacional que promueve Barack Obama, porque y aquí hablamos precisamente de la estructura política, de lo que sucedió en General Motors, lo que sucedió en los Estados Unidos con la problemática bancaria, el que le están quitando las casas a muchos norteamericanos, y pasa a España. Primero se hizo en Argentina a través de las aplicaciones de las reformas estructurales. Y luego viene el problema muy serio de la economía a través de las Afores, que fueron un trabajo de imposición por parte de la economía y de los empresarios estadounidenses. Disponer de nuestro dinero, las Afores en Argentina, que se perdieron, en Chile no, lograron utilizar, nosotros tenemos 3.700.000.000.000 Ojalá en todavía economía. existan, No, bueno, pues esperemos que deben de existir, porque recuerda que precisamente el secretario de Economía en México, que después lo mandan al Banco de México, el señor Carstens, hizo que se les dieran préstamos a los empresarios, y eso no tienen ningún derecho, porque es dinero de los trabajadores. Es dinero totalmente. Que hemos ahorrado, y digo hemos ahorrado porque yo soy de los participantes en ello, que no tienen ninguna autoridad para manejar las Afores. O sea, el gobierno federal no tiene autorización para manejar esas Afores, porque es precisamente el dinero de la reserva de los trabajadores jubilados. Y ese es un trabajo hacia el futuro. Bueno, espero que este señor Peña Nieto no se le vaya a ocurrir manejar este dinero, porque no puede ser lo que hizo Calderón para la Secretaría de Seguridad Pública. Gastó millones en la creación de una policía de Estado. Sí, y que ahora sí, con el manejo de la supersecretaría, dice: Enrique Peña Nieto presenta plan de ajuste al gobierno, jueves 15 de noviembre, en Secretaría de Gobernación, Dirección Política y Seguridad. Se comprometen legisladores del PRI a hacer suya la iniciativa y aprobarla. Esa es una parte, hasta ahí. Luego viene la otra. Peña refuerza la dependencia al integrar en ella la Secretaría de Salubridad Pública, publicado precisamente el jueves 15 de noviembre. Subgobernación, Supersecretaría Política, ante Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones. Presidente electo anuncia también que la Secretaría de Gobernación tendría a su cargo el Sistema Nacional de Seguridad. No es cierto. Lo que nunca pudo hacer Calderón, que lo quiso hacer al final,
fue centralizar la policía en una sola, y nunca lo pudo hacer. Y tú dijiste algo que me llama mucho la atención. Quiero contestar a lo que dijiste hace rato. La muerte de 3 secretarios de Estado. En primer lugar, a su gran amigo, que a mí me parece... Muriño. A mí me parece que la muerte de Muriño fue necesidad de seguridad de Estado. Porque ya se le había cuestionado que no era mexicano, que era español, que no podía, un extranjero no puede ocupar una secretaría de gobernación. A mí me parece que Muriño fue sacrificado, un hombre sacrificado joven en una política. Eso, fíjate que lo que estás diciendo, se ha mencionado cosas incluso más atrevidas que esa, y también la muerte de este señor, ¿cómo se llamaba? El otro secretario de gobernación, Blake. Sí. No sé si era Blake, sí, el que cayó en este helicóptero de la Marina. Sí, ¿te acuerdas? Sí, pues bueno. Hay otra, perdón que hile esto en esta forma. Adelante. De todo lo que acabamos de decir, de las superreformas y todo. Fíjate la noticia que sale el jueves 22 de noviembre en el Universal en la sección B. Fíjate lo que sale. Solo lo superan India y China, señala el organismo. México, tercero en remesas, Banco Mundial. Alcanzarán envíos de 24,000 millones de dólares durante este año, prevé la institución. Perdón que me salte este tema. No, pero ¿por qué para mí es importante este tema? Este tema de las remesas es para dar vergüenza. ¿Por qué? ¿Quiénes mandan remesas? Yo, presidente de México, te mando indocumentados, te prometo que no los defiendo para que les pagues una miseria, pero permíteme que depositen en tus bancos y yo recibí remesas en dólares, porque yo así me quedo con dólares y se los doy en pesos, al cambio que nosotros estipulamos por el Banco de México. Entonces, no es ningún motivo de orgullo que seamos terceros en remesa, es un motivo de vergüenza de tanta pobreza en nuestro país, con mexicanos que van a Estados Unidos con unos ¿cómo podría decirlo para no decir una grosería? Con unos infelices que tienen placas, se llaman policías, y los pueden golpear, matar, rematar, y nadie dice nada. Bueno, y el gobierno mexicano lo ha demostrado en la frontera con la muerte de personas que los han matado, y el gobierno mexicano ni siquiera levanta la voz. Es decir, es una vergüenza que permitan la ida ilegal de mexicanos, porque es un convenio, Carlos. Sí, no es que se vayan ilegales. Claro. Los dos presidentes, los dos gobiernos se ponen de acuerdo. Mándame los ilegales. Si me los mandas legales, les voy a tener que dar derechos. No juegues. No, lo que pasa es que tú has tocado uno de los temas más difíciles, que es precisamente hace muchos años, hace más de 30 años se creó el Banco Agrícola. Sí, me acuerdo. Donde pues los Estados Unidos, cuando iban los braceros allá, les recogían una cantidad de dinero para guardarlo en el banco para que ellos los mandaran a su casa. Al término de los sexenios correspondientes de los presidentes, Estados Unidos tomó la decisión de mandar ese dinero a México para que los braceros aquí lo cambiaran. Y resulta que el gobierno se roba el dinero de los campesinos. Por supuesto. Y hasta Vicente Fox se hizo un acuerdo para otorgar una cantidad de dinero, porque habían hecho desaparecer ese dinero de los campesinos, y muchos de ellos ya han muerto, y sin embargo se acordó que se les entregaran 30,000 pesos de todo. Es una vergüenza. Qué absurdo. Y el gobierno hace desaparecer el Banco Campesino, el Banco Agrícola, precisamente para utilizar ese dinero y pasarlo a otra estructura. Se robaron el dinero de los campesinos. Yo tengo amigos que sus padres, ahora abuelos, han ido a cobrar ese dinero, pero hay otros que no, y los hijos, los herederos, los nietos han podido cobrar ese dinero, pero me parece una desvergüenza en lo que tú dices. Fíjate quería meter adelante. Fíjate esto que también a ti te interesa, Carlos. Se ampliará la certidumbre legal de concesionarios y permisionarios. Señalan imparcialidad en regulación de medios electrónicos. Peña. El presidente electo afirma que se eliminarán los criterios políticos y prevalecerán los apegados al Estado de Derecho. Y viene una diana, a la eficacia y la objetividad. Es tiempo de que todo México esté en la misma frecuencia, la frecuencia del éxito. Expresa, el 27 de noviembre se reunirá con Obama.
Perdón que lo diga así, pero me suena a esas obras de teatro de la época de Juan Bustillos Oro, donde presentaban a los diputados que iban con los campesinos y les tocaban dianas por cada discurso o en ciertas partes de los discursos. Es decir, no es cierto esto que están diciendo. Eso de imparcialidad no es cierto. ¿Por qué dice imparcialidad? O sea que no van a ser parciales y van a dar línea. ¿Por qué dice imparcialidad? Porque o te alineas o te alineas. Les está enviando el mensaje. Vamos a ser imparciales. ¿Qué te está diciendo? No es cierto de ninguna manera, Héctor, porque precisamente sabemos que el señor Calderón no le permitió a Carlos Slim tener 2 televisoras. Entonces fue parcial. Y entonces ahí hay un hecho de que se ha limitado y no se le ha permitido, tan es así que el señor Carlos Slim está transmitiendo a través de internet y contrató a comentaristas norteamericanos para manejar lo que va a ser la cadena muy importante. Y sobre todo, en este caso, a mí, con lo que tú acabas de mencionar en estos momentos, me parece que esta Secretaría de Anticorrupción, yo quisiera saber, señor Enrique Peña Nieto, quién va a ser el primero que va a ser enjuiciado por esta Secretaría de Corrupción. Yo creo que va a ser usted, porque en primer lugar, el hecho de Soriana y el hecho de todo lo que ha hecho desde antes de que usted fuera candidato a la presidencia y lo que va a hacer en México, porque ya lo vemos en los periódicos. El señor se va a presentar a la Cámara de Diputados y va a hacer lo mismo que hizo Calderón. No sabemos por dónde va a entrar, pero va a entrar. Y en el momento que entre, ¿qué va a suceder? Porque ya en los periódicos está en estos momentos publicado que los partidos políticos están diciendo, por ejemplo, el Partido de la Revolución Democrática dice: corbatas amarillas, el gobernador de Morelos y cada uno de los gobernadores, los parlamentarios Miguel Barbosa y Silvano Aureoles acuerdan la dirigencia que no asaltará la tribuna en la toma de posesión. Bueno, pero la verdad les dijo que sí. Sí, pero de todas maneras, porque todos tienen derecho a conformarse de lo que se hace. El señor Beltrones se ha dedicado a dar una serie de discursos en contra de Andrés Manuel López Obrador, porque ahora resulta que ya salió Morena. Sí. Y Morena, sí, dentro de esto, y aquí están todos los periódicos. Y Martí Batres se fue incluso es el presidente, ya ahora renunció al Partido de la Revolución Democrática. Sí, y vamos a lo siguiente. Dice, están los periódicos La Razón, están los periódicos, de hecho he hecho la recopilación de estos periódicos de La Razón. Pero sobre todo es La Razón, ¿no? La Razón, Impacto y La Jornada. Sí, obviamente. Dice La Jornada: AMLO será una organización sin clientelismo ni sectas. Acuerda Morena transformarse en un partido político, respalda el 86.2% de delegados estatales la conversión del movimiento, participará en los comicios de 2013, el tabasqueño presidirá el Consejo Nacional, no somos ciudadanos imaginarios y millones nos apoyan. No pongo una diana para que no te enojes, Carlos. Pero me parece válido lo que hagas, pero a mí me parece que en estos momentos, fíjate lo que voy a decir que es muy delicado. El Partido de la Revolución Democrática está temblando porque va a tener una deserción totalmente, se va a hacer un partidito así. Claro. Y la otra partidita que le van a dar al Partido de la Revolución Democrática, porque ahora se van a conjugar todos los valores, porque el mismo señor Andrés Manuel López Obrador está hablando de que debe de ser un partido honesto, que no debe haber sectarismos, que no debe haber esas campañas que se hacen para desprestigiar a los otros partidos. Algunos dirían que el partido de Morena, a través de la directiva ahora de Martí Batres, que renunció al Partido de la Revolución Democrática, va a ser una nueva cobertura. No el partido de la lisonja, no el partido de buscar el poder. Se acusa a Andrés Manuel López Obrador de que él buscaba el poder. Cuando yo escuchaba esto de los locutores de Televisa, cuando escuchaba, ni voy a decir los nombres de ellos porque me da pena, y lo escuché hoy en la mañana y ayer en el programa de las 7:60 de Carlos Ramos Padilla, en donde verdaderamente la burla y la falta de respeto a los partidos y a los participantes, y yo quiero mencionar algo todavía más serio, porque hace rato lo escuché en la televisión mexicana, en Milenio, donde se estaban burlando de esta estatua de Azerbaiyán, porque escuché la entrevista que le hizo Carlos Ramos Padilla en las 7:60 al embajador,
Y las acusaciones que se hicieron al señor gobernante de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, dijo que misteriosamente se habían desaparecido 10 millones de pesos cuando se le entregó el dinero al señor gobernante de Marcelo Ebrard. ¿Sabes qué contestó el embajador? Dijo, oiga, ¿pero quién le dijo a usted eso? No se le entregó un solo centavo al gobierno del Distrito Federal, porque todo fue contratado por la embajada de Azerbaiyán y le fue pagado directamente al gobierno del Distrito Federal. Solamente se le otorgaron los 10 millones de dólares, pero a través de convenios con compañías para los arreglos de los jardines de la Ciudad de México y de la estatua. Carlos, bueno, yo respeto mucho tu punto de vista, créeme que lo respeto, pero no coincido. Yo considero que unos se tapan a otros, obviamente se pacta y se dice, ¿sabes qué? Sal y di que no, mano, porque habíamos quedado en esto y alguien lo filtró. Yo no me iría tampoco a denostar, tampoco a decir que sí se llevaron dinero, eso tampoco me gusta hacerlo. Pero sí tampoco caer en el juego de que yo apoyo a uno y con ese sí le creo, y todo lo que dicen de otro, pues eso también lo creo, ¿no? Y cuando denostan a quien yo le voy, pues está mal. Yo gracias a Dios no tengo partido y veo que me están engañando de la misma forma. Esa es mi percepción. No estoy diciendo que sea cierto o sea falso, pero no creo en los medios, en los periódicos, no todo lo puedo creer. Lo que sí creo es lo que tú dices, y sí coincido totalmente contigo, es que se quiere denostar a través de los medios, teniendo el poder sobre una línea muy clara a los partidos de izquierda. Recordemos que la guerra en el mundo y de los estadounidenses, el Banco Mundial, es contra la izquierda. Entonces sí se está haciendo una campaña contra la izquierda, y con Chávez, que ha sido, mis respetos, señor Chávez, usted ha sido de los que ha tenido pantalones en el mundo para haberles demostrado que cuando hay unión de un pueblo no se puede contra él, Ese es mi comentario. No, pero tienes razón en lo que estás diciendo. En el caso de lo que ha sucedido con esta estatua de Ilgar Mukhtarov, en la entrevista que se le hace, en lo que yo estoy leyendo aquí en el periódico La Razón y lo que se dijo en el programa de las 7:60 con Carlos Ramos Padilla, el embajador desmiente a Carlos Ramos Padilla, porque lo que tú acabas de decir es lo mismo que dijo Carlos Ramos Padilla a través de lo que sea de las versiones periodísticas y televisivas. Se dijo que el señor Ebrard se había robado 10 millones de pesos y el embajador le dijo, oiga... 4, Carlos, nada más habían registrado 6, ¿no? Permíteme. Ni 4, ni 6, ni 10. Sí, pero eran 4, no 10. Héctor, ni 4, ni 6, ni 10. Exacto. Porque el embajador dijo, nunca se le entregó dinero al gobierno de la ciudad. Todo fue contratado con la embajada en las compañías. Eso lo dijo el embajador. Y aquí está. Creo que se ha hecho un desmentimiento, pero además una falta de respeto a este personaje que es un héroe nacional. Lo acusan de una dictadura. ¿Quiénes? La estructura del bosque de Chapultepec están mal informados porque dieron una información no correcta. O sea que si es un héroe en su país. ¿Tú lo aseguras, Carlos? Permíteme, no lo estoy asegurando yo, lo dice el embajador. Y tú empezaste a hablar de un concepto. Fíjate lo que estás diciendo, porque aquí se está resultando una estructura de la política internacional. Palabras del embajador en traducción. Si ustedes, el gobierno de México, hace una invitación para que el pueblo de Azerbaiyán reciba la imagen o la estatua del señor Benito Juárez o de Miguel Hidalgo, nosotros respetamos la historia, porque nosotros sabemos que el señor Benito Juárez ha sido denostado por la estructura de la derecha de este país en la estructura eclesiástica. Y han acusado, déjame terminar. Han acusado al señor Benito Juárez de que se mantuvo en el poder durante un número determinado de años, y la iglesia ha denostado la personalidad de Benito Juárez, de Miguel Hidalgo, siendo el padre de la patria, de Morelos incluso. Y de Morelos. Si de ellos se han tenido una serie de razonamientos, voy a leer.
Si Ebrard decide remover el monumento, cancelamos los proyectos, cerramos la embajada y dañará las relaciones de ambos países. Ahí te va. Pero lo que no han dicho los periódicos es que él dio 4,000 millones de dólares. ¡Ojo! ¿Quién, Carlos? ¿Quién? Perdón, no Azerbaiyán. ¿Dio 4,000? 4,000 millones de dólares en una propuesta para petróleos mexicanos. Y dice, la embajada que está en México tiene relación con todos los países centroamericanos y es la embajada sede para todos estos países. Dice, si en realidad hay una decisión del gobierno de la ciudad en una relación binacional, hoy resuelve la comisión especial de hacer qué se va a hacer en torno al monumento. Exacto. Ahora entiendo, porque podía explicar más allá de lo que dijo el embajador, mienten. Dice, me llama mucho la atención que haya gente que haya utilizado esto desde el punto de vista político para denostar la izquierda de este país. Y dice, muy bien, ustedes son los que deciden, los que están hablando en contra de la estatua, que era un dictador, que era un asesino, que era no sé qué. Para nosotros el personaje es un héroe nacional porque la abolió en nuestro país las indicaciones de pena de muerte. Héroe nacional que combatió toda una estructura, ni lo voy a mencionar, de lo que aconteció en esos momentos en Azerbaiyán. Dice, ¿cómo en estos momentos se hace un análisis de nuestro líder, que es un héroe nacional, cuando en México tienen, por ejemplo, estatuas de algunos presidentes, por ejemplo, de Checoslovaquia, que fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial, y que en un momento determinado, aquí la tienen, y ustedes tienen muchas estatuas de muchos personajes que son analizados históricamente. Cuando escucho todo y leo lo siguiente, que hay 4,000 millones de dólares para petróleos mexicanos, ya entendí por qué está esta campaña. Porque a Estados Unidos no le conviene que haya dinero extranjero, sobre todo de países socialistas, que haya dinero en petróleos mexicanos. Bueno, es muy interesante tu análisis. Yo no estoy de acuerdo en todo. Yo creo que ¿Cuál es lo que no estás de acuerdo? No, lo que no estoy de acuerdo y nunca estaré de acuerdo es en esta visión de que por haberlo hecho el jefe de gobierno perredista. En esto no estoy de acuerdo, en que sientas un ataque hacia el PRD. No, yo no estoy hablando, no hablé de PRD. Ok, si lo hubiera hecho el PRI estoy seguro que sí, pero espérame, el PRI. Déjame terminar. Adelante. Yo siento que si a un embajador ahorita en el extranjero le preguntan que Calderón fue un inútil, un imbécil y hizo las cosas mal, el embajador dirá, es un héroe nacional, nos ha salvado del crimen organizado. Bueno, eso sería un elemento. Perdón, pero sí. Bueno, eso sería un elemento. No lo creo, ¿eh? Lo que tú estás diciendo. No lo creo. Amigos, lo que tú estás diciendo, Héctor, rompe el protocolo internacional de la diplomacia. Yo hice la comparación entre este héroe Ilgar. No, pero dices que lo dijo el embajador. Espérame, déjame terminar. El embajador hace una versión de la defensa de por qué el país entrega una estructura. Y él hace una comparación, es como si Juárez llega y nosotros hacemos un análisis de que el señor se estuvo en el poder X tiempo y Miguel Hidalgo hizo una serie de trácalas porque permitió la muerte en el país. Aquí lo que estamos viendo es un análisis visceral de lo que sucede. Exactamente. Ese análisis visceral, lo que tú y yo estamos discutiendo en estos momentos, que puede ser interpretado por ustedes, nos está dando una pauta. Para mí, se rompe el protocolo internacional de la diplomacia cuando hay una serie de gentes que por ignorancia histórica hacen un juicio de un personaje de un país que nos ha invitado a recibir la estatua de un héroe, como yo he visto estatuas de héroes mexicanos en muchos países, en Estados Unidos, en Europa, en España, en Centro y Sudamérica. Voy a dar un ejemplo muy claro. Cuando el presidente Benito Juárez muere en Palacio Nacional, se le llama Benemérito de las Américas, pero eso no lo pone México. En una reunión de naciones sudamericanas determinan que Benito Juárez es Benemérito de las Américas. Sin embargo, la estructura eclesiástica es la que denosta la actitud de Benito Juárez. Entonces, lo que en estos momentos estamos hablando y está hablando Héctor, yo considero
que debemos tener mucho cuidado en la diplomacia. Hoy escuché a Ciro Gómez Leiva y los comentaristas de ella se estaban burlando de la diplomacia. Totalmente de acuerdo contigo. No hubo delicadeza. Me pareció vergonzoso de que uno de los comentaristas dijo que iban a mandar a Azerbaiyán la estatua de Victoriano Huerta, y a mí me parece una falta de respeto de los comentaristas. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Ciro Gómez Leiva me parece que es una persona no hubo tacto diplomático, de una totalmente. Baja estatura intelectual para haber dicho lo que dijo. Estoy de acuerdo en eso, totalmente de acuerdo en que eso yo contigo, respeto, no importa quién sea. Así es. Debe haber respeto. Yo dije de Yugoslavia hace un momento, del mariscal Tito, que yo tuve oportunidad de conocerlo como héroe de la Segunda Guerra Mundial, en contra de los nazis y después en contra de los propios soviéticos. Pero es un héroe nacional de la ahora desaparecida de Yugoslavia. Totalmente. Entonces, amigos, esto lo vamos a dejar para ver qué pasa más adelante. Ya terminamos el programa, nos estamos despidiendo. Y bueno, en primer lugar, quiero decirte que te agradezco tus comentarios. Gracias, Carlos. Esto hace interesante, amigos. Nos vemos el próximo viernes porque vamos a tener sorpresas para ustedes. Y bueno, pues aquí ustedes pueden ver la multitud y nos hemos quedado todavía, se queda muchos, pero hoy manejamos muchos, Carlos, pero se queda uno de los temas que vamos a discutir el próximo viernes, que se le ha otorgado a Vargas Llosa el premio Carlos Fuentes. Sí. A mí me parece vergonzoso que se le haya entregado a este señor el premio Carlos Fuentes, porque en primer lugar él habló de la monarquía mexicana, de la dictadura mexicana, y no lo entiendo cómo el señor Calderón y la organización del premio Carlos Fuentes le hayan entregado a este señor el premio Carlos Fuentes. Claro. Ahí la dejamos, amigos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Se despide de ustedes Héctor Peña. Gracias, amigos. Ustedes, buenas Carlos noches. Jiménez.